Hola de nuevo, vamos a hacer un vídeo que es un poquito más denso de lo habitual. Yo creo que hay que explicarlo en este curso y además creo que es importante que conozcas este tipo de cosas. En un futuro, si vas a hacer una carrera científica, es muy posible que te toque lidiar con este tipo de cuestiones. Ahora bien, es verdad que no es lo más habitual que necesites distinguir entre derivada y función derivada, pero como digo, creo que es importante que sepas qué es una cosa y qué es la otra. Lo primero de todo, recordamos que la definición de derivada en un punto al menos es cuánto subes en el eje de las is al desplazarte del punto A una pequeña cantidad h respecto a donde estabas en el punto A, frente a cuánto has avanzado en h cuando esa h tiende a cero. Te sugiero de nuevo que te veas mis vídeos originales, los que tenía ahí explicando todo este concepto y toda esta historia. Sin embargo, la función derivada, digamos que es un poco lo que calculamos con las reglas de derivación y todo ese tipo de cosas. Y de forma general, es verdad que en secundaria, aunque sea en bachillerato, explicamos que, bueno, pues que esto es como se inventaron las derivadas, como Newton y Leibniz inventaron las derivadas y se pusieron a hacer lo que Newton llamaba fluxiones y cosas así, pero que una vez que ya pues sabes un poco los pasos y todo este tipo de cosas, que ya pues se crean unas reglas de derivación y ya utilizamos todo el rato estas reglas. Bueno, esto estrictamente no es cierto, no es correcto, y vamos a hacer un par de ejemplos para que lo veas. Vamos con el más sencillo, vamos a colocar, por ejemplo, la función f de x en x cuadrado en el punto x igual a 3. Por poner un punto cualquiera, se podría haber elegido cualquier otro. ¿Cuál es la derivada de esta función en el punto 3? Pues simplemente será toda la definición anterior, cambiando esta por un 3, nada más. Ahora vas a ver por qué te cuento este espacio que he dejado aquí. Luego te cuento un poco de qué va ese asunto, pero por lo pronto, bueno, vamos a dejarlo así como está. Y lo que tendríamos aquí sería simplemente pues, sustituir en la función 3 más h, si mi función es x, donde pone una x ponemos 3 más h. Y f de 3, pues es donde pone una x, colocamos un 3 y aquí partido por h. Hacemos todas las cuentas sin ningún tipo de problemas y serían cuadrado del primero más el cuadrado del segundo más el doble del primero por el segundo. Le restamos el 9, dividimos entre h. Esto lo hago un poco rápido porque se supone que ya sabes un poco hacer esto y ya lo has visto varias veces, pero bueno, la idea es que simplificamos estos dos 9, sacamos factor común a esta h aquí arriba, que me queda h más 6h si quitamos la h más 6, y dividimos entre h. Como esta h no es cero, sino que se parece mucho a cero, pero no es cero, podemos simplificar h y h, y cuando cambio la h por un 0, lo que me queda es un 6. ¿Qué habría pasado si yo hubiese calculado primero la función derivada, que con mis reglas de derivación simplemente es bajar el 2 y multiplicar por x? Pues que automáticamente f' de 3 sería cambiar esta x por un 3 y 2 por 3 son 6. Cualquier estudiante primerizo en derivadas pues pensaría que da un poco lo mismo. O sea, calcular esto y calcular esto básicamente nos da igual. Esto no es así y de hecho esto de aquí, estrictamente hablando, está mal y es un poco lo que vengo a contar en este vídeo. Recuerdo que esto no es un vídeo canónico, por decirlo así, no es un vídeo que te vaya a hacer mucha falta ahora mismo, pero creo que es importante que entiendas un poco este tipo de cosas. Lo que estamos calculando aquí es que f' de 3 vamos a identificarlo con el límite cuando x tiende a 3 de la función derivada. Claro, si me da la función derivada, ese límite ¿cuánto es? 3 por 2, que son 6. Pero la cuestión está aquí. Esto es la derivada en el punto y este es el límite de una función que hemos creado que en general funciona muy bien. Ya digo que es un tema un poquito esquivo y de hecho esto le cuesta incluso a gente con más experiencia que tú, le cuesta un poco entenderlo, pero la idea es un poco esa. Hemos creado una función que de forma general funciona para casi todos los puntos y por eso identificamos esta f' de x, la identificamos con f' de 3. Por eso digo que esto puede parecer algo muy extraño, pero en el fondo no lo es tanto. Claro, ¿qué habría que hacer técnicamente siempre? Pues siempre habría que hacer esta definición, paso por paso hasta el final, pero en la mayor parte de funciones razonables, las funciones no patológicas, por decirlo así, esto nos funciona perfectamente bien. Vamos a ver un ejemplo un poquito más raro, que es algo así, y nos preguntan calcular la derivada en el punto cero. ¿Qué habría que hacer aquí? Vamos a quitarle este cuadrado, tampoco nos hace mucha falta. Entonces calculamos la derivada por definición, que es el límite cuando h tiende a cero de esta cosa que tienes aquí. Entonces, a partir de aquí, y ahora veremos un pequeño impedimento que tenemos para hacer estas cuentas, pero la idea es tan fácil como cálculame f de h, como h tiende a cero pero no es cero, habría que fijarse en la parte de arriba, es decir, un número que no es estrictamente cero no va a ser 7, sino que nos fijamos en la parte en la que x no vale cero, es decir, h menos 1, y a esto hay que restarle f de 0, que es 7.
A esto habría que dividirlo entre h y nos sale una cosa muy interesante y es que si te fijas aquí tienes h menos 8 partido por h. Y este límite a que es igual, menos 8 partido por h, que esto es infinito, depende, derecha, izquierda. Esto es una indeterminación que va a acabar siendo más menos infinito, lo que significa es que no hay derivada en ese punto. Claro, ¿qué habría pasado si hubiésemos calculado la f' de la función? Lo normal es que la mayor parte de la gente hubiese hecho algo de este estilo, derivamos la parte de arriba, que es 1, y derivamos un 7, que es 0. Por tanto, f' de 0, tú dirías que es 0. O sea, lo más natural es hacer algo así. Claro, ¿por qué digo que esto está mal? Porque aquí lo que tienes realmente es un esquema parecido a este. Tenemos la función x menos 1, que es una función de este estilo, algo de este estilo, pero justo en el 0 hay un hueco y la función, por la razón que sea, vale 7. Imagínate que el 7 está más o menos por aquí. La derivada en 0 significa qué ocurre si yo me sitúo justo en este punto y doy un pasito hacia adelante. Voy hacia arriba, voy hacia abajo, hacia dónde me estoy moviendo. El problema primero es que si yo me sitúo en este punto y doy un pasito, me caigo. Entonces, claro, la derivada solamente sirve o solamente es válida calcularla para funciones continuas. El primer paso que ya estaría mal aquí es que como f de x no es continua, automáticamente ya no es derivable. Cualquier función que en un punto no sea continua, automáticamente yo ya no la puedo derivar. Se acabó. Pero claro, ¿qué significa todo lo demás que he hecho? Porque he hecho más cosas mal. Cuando yo intento derivar la función de arriba, por ejemplo, ¿qué me está diciendo este 1? Me dice que si me sitúo en un punto cualquiera, cada unidad que avanzo, subo 1. Si avanzo desde aquí, subo 1. Si avanzo desde aquí, subo 1. Este 1 significa eso, que si me sitúo en un punto cualquiera y avanzo un poquito, voy a subir una unidad por cada unidad que avance. Pero claro, este 0, ¿qué significa? Que si me sitúo en este punto y avanzo un pasito, entonces no subo ni bajo. Cuidado con esto. Y es otro de los temas que también da muchísimos problemas, porque si yo tengo una función constante, es verdad que en las funciones constantes la derivada sí es 0. ¿Por qué? Si me sitúo en un punto cualquiera y avanzo un pasito, no avanzo ni hacia arriba ni hacia abajo. Es decir, la derivada es 0 porque siempre voy desplazándome en horizontal. Pero claro, si me sitúo en un punto, yo no puedo avanzar ni hacia arriba ni hacia abajo. Entonces, aquí no puedo derivar este 7 porque si bien la función 7, la derivada es 0, esto no es una función 7. Esto es el punto 0, 7. Y no se puede derivar un punto porque desde un punto no se puede avanzar ni hacia un lado ni hacia el otro. Así que primer inconveniente es que aquí habría que poner una interrogación como diciendo, bueno, pues no sé muy bien cuánto vale f' de 0, precisamente porque habría que calcularlo con la definición. Pero, ¿qué me dice la definición? Pues me dice justamente que yo no puedo calcular esta derivada, que viene un poco a cuento de que la función no es continua. Al no ser continua, no se puede hallar esta derivada. Ya ves que todo esto es un poquito raro, un poquito extraño, pero bueno, queremos profundizar un poco en la parte más matemática del asunto y quiero además que veas pues, que el mundo siempre es mucho más amplio de lo que tú crees que es cuando ya has dominado problemas sencillos. Así que ahora vamos a un tercer ejemplo, que es algo de este estilo. Esto es lo que se llaman las funciones de tipo Volterra. No hace falta que me meta mucho en este asunto, pero hay una serie de funciones un tanto especiales, un tanto complicadas, que los grandes matemáticos de la historia y matemáticas de la historia se preocuparon de estudiarlas y entre ellas, bueno, pues si quieres echarle un vistazo a alguna, tienes la función de Dirichlet, esta es muy interesante, la función de Thomae, también llamada función de las palomitas, la función popcorn, tienes la función de la escalera de Cantor, tienes la función o funciones de Volterra, tienes la función de Weierstrass o Weierstrass o Weierstrass o bueno, el mismo del teorema del otro vídeo. Y así pues tienes un montón de funciones muy interesantes, muy extrañas, que ahora justamente vamos a enfrentarnos a una de ellas. Vamos a primero comprobar si esta función es continua. Para que sea continua, pues ya estás viendo que f de 0 es 0, porque lo pone aquí, no tiene mucho más. Y cuando calculamos el límite, cuando nos acercamos al 0, claro, al acercarnos al 0 ya estamos aquí, porque no estamos exactamente en 0, entonces tenemos que calcular el límite de esta cosa que está aquí. ¿Cómo se calcula este límite? Hay una cosa aquí muy interesante, si la has visto alguna vez, pues genial, y si no te lo cuento yo. Esto es lo que se llama una función acotada. ¿Qué significa acotada? Que no se va a salir nunca del intervalo menos 1, 1. Si nos venimos aquí, la dibujamos, aquí sigue todavía del vídeo anterior dando vueltas la función, vamos a quitar un par de cosas de por ahí, y si dibujamos la función seno de 1 partido por x, fíjate que es una función que siempre está entre menos 1 y 1, tanto a un lado como al otro, porque es un seno. Todos los senos están siempre entre menos 1 y 1. Si multiplicamos un 0
que es este de aquí, por una función acotada, el resultado tiene que ser cero. Si los límites laterales son cero y la función vale cero, la función es continua. Como veíamos en el punto anterior, al ser continua puede ser que sea derivable. No tiene por qué, pero puede ser que sea derivable. Ya vimos en el ejemplo anterior que si queremos calcular la derivada a lo bestia, por decirlo así, tendríamos algo de este estilo. La primera derivada es primera derivada por segunda sin derivar, más la primera sin derivar, por la segunda derivada, que es el coseno de 1 entre x, por la derivada de 1 entre x, que es menos 1 partido por x al cuadrado, cuando x no es igual a 0. Pero de nuevo tenemos el problema de antes, esto que está aquí es un punto y los puntos de entrada no se pueden derivar. Y este es un poco el problema que tenemos en este ejercicio. No obstante, vamos a simplificar esta función derivada, ahora vas a ver por qué. Fíjate que como la x no es 0, este x cuadrado y este x cuadrado se pueden ir, este más con este menos es un menos y tenemos ahí el coseno de 1 partido por x, cuando x no es 0 y cuando x es 0, pues no sabemos muy bien qué ocurre aquí. Claro, lo que uno pensaría es, bueno, pues vamos a irnos al límite y a ver qué ocurre. Es decir, si esto vale para cuando x no es 0, vamos a calcular el límite cuando x tiende a 0 de esta derivada que tenemos aquí. Entonces, al ir acercándonos al 0 por los dos lados, descubriremos cuál es el valor en x0 de la derivada. Como veíamos antes, en este cálculo, aquí tenemos una función acotada, aquí tenemos una función que vale 0 y esta primera parte es 0. Pero claro, aquí llega el gran problema de este tipo de ejercicios. Coseno de 1 partido por algo parecido al 0 es algo que oscila. Vamos a ponerlo así, que oscila. Por lo tanto, este límite no existe. Y aquí es donde entra de verdad el problema. Cuando dibujamos la función coseno de 1 partido por x, el problema que tenemos es que fuera de aquí, pues bueno, es una función perfectamente regular, en el 1, en el 2, en el 3, en el 4, pero fíjate qué comportamiento tiene cerca del 0. Por mucho que alejemos, siempre tiene como esa especie de oscilación y nunca vamos a saber cerca del 0 si está en un más o está en un menos. ¿Por qué? Porque a lo mejor en 0,1 vale una cosa y en 0,01 vale algo totalmente distinto. Y sin embargo, en 0,0001, pues ahí lo ves que está oscilando arriba y abajo, de tal forma que no hay forma de saber cuánto vale esta función cerca del 0. Entonces, esto es uno de los límites que no existen, no se puede calcular este límite, porque este límite oscila. Y aquí llega un poco la cuestión ahora ya interesante del todo. Hemos dicho que esta no es la forma de calcular la derivada, la forma buena es recurrir a la definición. Entonces nos vamos a la definición y tenemos que f' de 0 es igual al límite en el 0 de f de 0 más h menos f de 0 y partido por h. ¿Cuánto vale esto? Pues límite cuando h tiende a 0 y f de 0 más h, es decir, f de h, no hay más que venirse aquí y tienes h al cuadrado por el seno de 1 entre h. Pero claro, f de 0, por la propia función, f de 0 es igual a 0, con lo cual este ya le podríamos quitar incluso, y todo ello partido por h. Si realizamos ya el final de las cuentas, lo que nos queda es algo de este estilo. Como veíamos antes, tenemos aquí una vez más una función acotada. Es una función que pega botes entre menos 1 y 1 de forma totalmente desacompasada. Y aquí tenemos una función que vale 0. Si multiplicamos 0 por algo acotado, por algo que no se mueve de menos 1 y 1, me queda que esto es 0. Es decir, que la derivada en 0, por la definición, es 0. Y que la forma correcta de escribir f' de x es colocar arriba todo este rollo de aquí, 2x por seno de 1 partido por x, menos el coseno de 1 partido por x cuando x no vale 0, y efectivamente es 0 cuando la x vale 0. Y aquí tenemos un problema que es muy interesante, muy matemático, muy fino y muy todo, que es el siguiente. Y con esto ya pues cerramos un poco este capítulo. Esta es una función patológica en cuanto a que su derivada no es continua, su derivada no tiene valor en x igual a 0 y sin embargo la función sí es derivable en x igual a 0. Existe un teorema, y estos son el tipo de cosas que no contamos en este curso porque creo que son muy gordas para el curso en el que estamos, que lo que dice esencialmente es que si el límite de la derivada existe y es finito, entonces me da exactamente igual calcular la derivada con definición que calcular la derivada con la función derivada. ¿Qué pasa? Que en todas las funciones normales que tú utilizas en este curso, en todas ellas, el límite de la derivada siempre existe y es finito, con lo cual me da exactamente igual hacer esto que hacer esto de aquí. Ahora bien, en algunas funciones muy puntuales y muy patológicas,
el límite de la derivada, como pasaba en esta, no existe, calculas la derivada y el límite en ese punto no existe, por tanto no puedes decir que f' de a es igual al límite de la función derivada. Y esto que supone que en ese tipo de funciones, como ese límite no existe justo en esta en particular, te tienes que ir a la definición de derivada y fíjate que en este caso en particular sí que existe. Y ahí estaría. O sea, la función derivada al final se construiría con la derivada por definición por una parte y la derivada usual, normal y corriente, por la otra, porque en el resto de puntos sí que existe ese límite. Ya ves que es algo un poquito raro, un poquito complejo. Yo te sugiero que le eches un vistazo a ese tipo de cosas de aquí. Y por último voy a mencionar un detalle adicional, todavía por si nos quedase poco en este vídeo, que es este espacio que hemos dejado aquí. Entonces, estrictamente hablando, cuando tú estás derivando funciones, el objetivo de derivar, ¿cuál es? La idea es que yo tengo una función, yo estoy situado en un punto el que sea, pues por ejemplo este punto de aquí, este punto A, y lo que hacemos con la derivada es esencialmente esto. Avanzamos un pequeño pasito h, lo voy a exagerar un poco en este vídeo para que se vea bien. Suponte que de aquí a aquí hay una distancia h, de tal forma que aquí tienes otro punto que será f de a más h, mientras que este punto de aquí arriba es f de a. Restamos lo que vale al final y lo que vale al principio, la altura, por decirlo así, que sería esto el numerador, y lo dividimos por el denominador, es decir, hacemos este triángulo rectángulo y dividimos cuánto has avanzado hacia arriba o disminuido y cuánto avanzas en horizontal. El siguiente paso es hacer que esa h sea muy pequeña, todo lo que tú quieras y más, y en ese límite encontramos la derivada en ese punto. Ahora bien, ¿podemos avanzar hacia atrás en vez de hacia adelante? Pues la respuesta, como ya intuirás, es que sí. No te la has preguntado hasta ahora probablemente, salvo que te la hayan contado, seguramente, pero sí. Entonces, estrictamente hablando, solo existe la derivada hacia adelante, con lo cual es un cero positivo, porque avanzamos hacia adelante, y solamente existe la derivada hacia atrás. ¿Qué sería hacia atrás? Pues irnos aquí atrás. Entonces, tú tienes siempre la derivada que moverte. Por eso decíamos que en un punto, si tú no puedes moverte, no tiene sentido preguntarse por la derivada de un punto. Imagínate una función que podría ser perfectamente, cumple todos los parámetros de función, que sea esto. O sea, simplemente es un punto. El problema aquí es que yo no puedo moverme ni hacia adelante ni hacia detrás. Entonces, estrictamente hablando, cuando tú hables de derivada, tienes que escribir f' de a más o f' de a menos. Estrictamente hablando, siempre hay que hacerlo con la definición, estrictamente. Pero en aquellos casos en los cuales la función derivada y su límite sea algo finito y que exista, pues casos normales, como el 6 de antes, si el límite de la función derivada, la de las tablas, para que te hagas una idea, existe y es finito, nos da igual todo este rollo que simplemente calcularlo sin más. Y esto es un poco lo que le pasaba a esta función. ¿Qué le pasa a la función derivada? La función derivada, la de las tablas, para que te hagas una idea, es 2x. ¿Existe este límite de aquí? Sí, este límite existe y además es finito, que significa que no sea infinito. ¿Por qué sé que existe y que es finito? Bueno, pues porque el límite de esta función, me da igual derecha que izquierda, es 2 por 3, que es 6, con lo cual existe y es finito. Entonces, ¿qué hemos dicho en todo este vídeo en resumen? Que como este límite existe y es finito, es cierto que f' de 3 más, en este caso, que además coincide con f' de 3 menos, nos habría dado igual un lado que el otro, es lo mismo que este límite, que es igual a 6. Aquí estás viendo un poco, pues claro, cómo te mentimos una vez más, de nuevo, con todos estos vericuetos matemáticos, que no son vericuetos, no es porque a alguien se le haya ocurrido, pues yo qué sé, hacer cosas extrañas por molestar a la gente, sino porque seguramente cuando Newton y Leibniz empezaron a hacer todo este rollo de las derivadas, con todo lo que suponía, porque luego todo esto llevó, pues qué te voy a decir yo, a los viajes espaciales, llevó a la tecnología como la conocemos hoy. No estaría haciendo este vídeo si no hubiese este tipo de derivadas, pero siempre hay gente que va un paso más allá y aquí vuelvo a mencionar que tienes a una serie de gente como esta que fue buscando un poco esos límites de las definiciones, es decir, ese y por qué que dicen los niños cuando tú, no sé, te pregunta un niño por qué el cielo es azul y le hablas de la luz y te dice ya, pero ¿por qué pasa no sé qué? ¿Y por qué pasa no sé qué? ¿Y por qué? Básicamente es lo que hace un matemático, preguntarse ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Una y otra vez, como diciendo, bueno, pues me has dicho una teoría que es muy interesante, pero vamos a buscarle los peros, vamos a buscarle los fallos, y ya digo, esta gente buscando fallos consiguieron que las teorías matemáticas fuesen cada vez más completas, cada vez más potentes, y por desgracia para los estudiantes de matemáticas, especialmente los de primeros años de universidad o últimos años de bachillerato,
pues al final, claro, te montas unos follones tremendos cuando dices, bueno, si para el 98% de las funciones yo puedo utilizar las tablas para derivar esto y cambiar la X por un 3, ¿para qué me haces un vídeo de no sé cuánto llevaré, media hora, explicándome las diferencias de una cosa y de la otra? Bueno, pues porque justamente esta función, por ejemplo, es un contraejemplo en el cual no puedes hacerlo con las tablas. Ya ves que todo esto al final es muy interesante, es justo lo que entronca con la filosofía. No te debería hacer falta en este curso mucha de la parte que tienes aquí, pero creo que ayuda mucho a comprender todas estas cuestiones. Yo creo que con esto ya hemos completado un vídeo muy interesante, pero creo que ya es más que suficiente, así que como digo siempre, espero que te haya sido útil este vídeo y nos vemos ya en el próximo.